Saludo. El día de hoy voy a presentar los trabajos que han sido mejorados. En este caso, tuve en cuenta las recomendaciones del profesor. Les voy a compartir la mejora que se hizo en mi ajedrez, teniendo en cuenta las recomendaciones del profesor. Entonces, aquí está el ajedrez. Ya se puede ver cómo completamente tiene una forma más definida, ya que también le ajusté las medidas, le ajusté unas mejores bisagras y podemos ver cómo en el interior le puse unas láminas, lo que permiten que esté completamente cubierta la parte interior. Entonces, también tomé en cuenta las recomendaciones de las medidas de cada diseño, como lo es el peón, ¿sí? El peón ahora tiene un mejor tamaño y cada una de las fichas. Cada una de las fichas ahora tiene un tamaño más acorde. Y como podemos ver, entonces el haber reducido también el tamaño de los peones hace que quepan mucho mejor en toda la caja. Caben mucho más, se distribuye mucho mejor el espacio dentro de la caja. Asimismo, tuve en cuenta las recomendaciones en cuanto a la funcionalidad de las fichas, ya que el tamaño de la ficha y también hace más compacta, el peso se siente más formidable. Entonces también tuve en cuenta la recomendación del agarre aquí en la parte donde se puede tomar la ficha. Entonces las fichas se sienten mucho más compactas a la hora de jugar una partida. Les voy a proceder a organizar una para que vean cómo las fichas precisamente ahora tienen una funcionalidad mucho mejor. Se sienten más compactas, están más formidables. Entonces, tuve en cuenta todas las recomendaciones que me dijo el profesor. También mejoré el cierre de mi ajedrez, ¿sí? Entonces la caja está mucho mejor. Desde mi ajedrez hasta la caja de nuestras cartas, el tipo de cartón que utilicé, en este caso utilicé cartulina. Aquí están también las recomendaciones en las fichas, donde tuve en cuenta los tamaños y las dimensiones de cada ficha. En este caso ya los peones tienen como la medida más indicada, ¿sí? También en el caso de la caja, mejoré las cosas con respecto al cierre. Pues unas bisagras que pues quedan aún mejor, y son estas bisagras que son como invisibles, las que no se pueden ver desde la parte de atrás. Recomendaciones para poder mejorar el ajedrez. También el haber reducido el tamaño en las fichas que pues quizás los tamaños están sobredimensionados o no correctos, pues hacen también que luzcan mejor, más compactas, y también hacen que encajen mucho mejor dentro del tablero. Y por acá tenemos entonces las recomendaciones que tuve en el agarre de nuestras fichas, teniendo en cuenta digamos, la posición desde donde se puede agarrar la ficha. Como podemos ver, digamos, ahora pues el tablero es magnético casilla por casilla. Entonces solo en la casilla en la que uno lo ponga va a tener magnetismo. Entonces es muy interesante hacia donde nosotros lo queramos ubicar. ¿Sí? Si uno quiere subir digamos, si uno ya sube de escalón, se siente bastante interesante. Entonces también tuve en cuenta la recomendación del profesor del agarre. La ficha ahora tiene un agarre donde van pues los dedos, y esto pues también lo hace más intuitivo, y también hace precisamente que se respete las proporciones de las fichas con la semejanza de cada figura real. Entonces ya es más intuible que este es el peón, ¿sí? Y pues sí, en verdad las recomendaciones son bastante buenas, porque pues el tablero ahora luce mucho mejor. Entonces me parece que eso es bastante importante, y pues yo tuve en cuenta todas las observaciones para mejorarlo. Como en este caso también podemos ver que ahora no desprende ningún tipo de tinte o lo que usé para pintarlo,
sino que le utilicé, pues como me recomendó el profesor, una laca o un acabado que selló por completo totalmente el tablero. Entonces podemos ver cómo el tablero ahora luce con una cubierta. Y eso hace que luzca mucho mejor el tablero y hace que esté el tablero como tal ya con un mejor acabado. No, nos permite en verdad ver cómo brilla y también a la hora de tocarlo, la sensación que da es mucho mejor. Entonces ahora voy a mostrarles cómo se ven las fichas en el tablero y vamos a proceder quizás a hacer una partida. Y por acá les voy a mostrar mis otros ¿qué? Mis otros juegos, como en este caso fue que las recomendaciones del profesor para mejorar la caja. La verdad también tuve en cuenta todas las recomendaciones del profe y es verdad, se ve un cambio bastante notorio. Esta caja luce mucho más definida. Entonces, pues lo mismo que en el tablero, las cosas que el profesor me dijo, pues las tuve en cuenta y hicieron que mis diseños lucieran mejor. En este caso podemos ver ahora mi caja del duelo de diseñadores, donde podemos ver cómo utilicé el cartón que me recomendó el profe, que es cartón cartulina, y pues la verdad sí es mucho mejor que el que utilicé anteriormente, sí. Podemos ver cómo los acabados son mucho mejores precisamente por los cortes del cartón. Entonces, pues sí mejoré también mi caja. Aquí están lógicamente las que había mostrado. Y esto como tal es el resultado final porque están mucho mejor. Y también tuve en cuenta para la mejora de mis fichas. Entonces, en este caso, lo que hice fue redimensionar las imágenes y aumentarles la calidad. Y en cada imagen donde yo estuve pues generando mi diseño, lo que hice fue directamente irme a la letra y ver cómo va a ser la más legible a la hora de la impresión. Es decir, edité el archivo, el formato, antes de imprimirlo para que el resultado fuera como en verdad uno quería. Y podemos ver cómo también el código, ahora sí, como pues en clase les comenté que ya tenía, ya estaba completamente accesible y también legible, o sea, ya lo imprimí en un tipo de papel que hace como que la letra se diferencie del fondo. Entonces la ficha como tal quedó más legible y lo que dije la letra lo hice más lo hice como con una edición, con un renderizado mejor, ¿sí? O sea, quedó más renderizada la imagen. Podemos ver ahí cómo enfoca incluso el autor, el celular. Entonces ahora pues voy a proceder a mostrarles, aquí uno puede, también si acerco, pues también quedó con tanta calidad que pues el código QR se puede escanear. Voy a dejarlo ahí para acercarlo, por si queremos escanearlo. Vamos a enfocarlo. Y ahí estoy intentando es que el flash no... Pero sí, ahí se puede ver el código QR y ahí ya se escaneó. Entonces pueden ver eso precisamente, cómo lo acerco y no ha perdido la calidad. Y lo mismo en el formato antes de imprimirlo. Esa fue la edición que hice, entonces obviamente esta es una carta con mayor calidad. Y la misma caja. Entonces podemos ver que sí, pues tuve en cuenta las recomendaciones del profe y tuve un mejor resultado. Y listo. Y por acá están lógicamente mi mazo, que yo ya se lo había presentado al profesor. Estas son ya solo las cartas de mi ficha. Las 4 de los comodines y las 4 lentes. Viabilidad, deseabilidad, integridad y factibilidad. Y estas fichas ya corroboré y ahora sí tienen el tamaño, una proporción más específica. Ahora conservan el mismo tamaño todas. Entonces, precisamente por eso lucen también al guardarlas en la caja, porque proporcionalmente pues tienen una forma bastante definida. Y como podemos ver, aquí hay unas referencias visuales acerca del Art Nouveau como Alphonse Mucha, diferentes representaciones las cuales tuve en cuenta para inspirarme en los diseños. Entonces podemos ver cómo desde los bocetos se pasó cada vez a idear
mucho mejor los diseños y aquí unas referencias. Entonces este documento también está subido en el Teams y aquí vamos a ver ahora el funcionamiento del tablero. Entonces podemos ver cómo todo el tablero quedó con un mejor acabado. Y vamos a proceder a probar cada una de las fichas. Casilla, iniciar una partida de ajedrez. Entonces, el tener en cuenta todas las recomendaciones que me hizo el profesor me hizo finalizar mi ajedrez con un mucho mejor acabado, con un mejor resultado, y también me hizo tener en cuenta recomendaciones que mejoraron el diseño. Como le ves, las proporciones de las fichas hacen que a la hora de querer guardarse, pues sea mucho mejor. Entonces aquí vamos a ver cómo cada una de las casillas tiene se puede respetar cada uno de los movimientos precisamente por el magnetismo de las fichas, y esto lo hace muy interesante. Y también el haber aplicado una capa de laca hace que el tablero luzca más brillante, resaltando un tablero con un mejor finalizado y no desprende ningún tipo de color. Listo, ahora voy a mostrarles también cómo el tener en cuenta la recomendación del profesor al decirme que podría hacer mi caja en cartón cartulina o en PVP, mejoraría mi diseño, y la verdad sí mejoró. Entonces este es el cartón cartulina que utilicé, ven cómo se parece de hecho a la madera que está aquí. Entonces podemos ver cómo pues tuve mi primer diseño de mi caja, ¿sí? También tuve luego el segundo diseño, el cual la verdad el diseño final con el cartón cartulina sí mejoró mucho los acabados de todo, de la caja y también la contextura, ¿sí? Podemos notar cómo en el diseño finalizado con el cartón cartulina luce mucho más estética y más definida. La forma tiene más forma, las medidas son más exactas, porque la verdad este cartón tiene como pues sí, una flexibilidad, como que tiene dos capas y le permite a uno finalizar bien lo que no está en este caso logrando. Y aquí dentro pues tengo también las cartas, mis fichas que mejoré. Podemos ver cómo fueron las recomendaciones del profesor. Entonces ya lucen mucho más legibles, son más visibles las letras, les aumenté la calidad, ya se puede ver qué es lo que hice completamente. Y estas fichas mejoradas, estas cartas mejoradas también están subidas directamente en el Teams. Ahí están los dos archivos, pues está el archivo anterior que estaba subido previamente y este que se subió directamente mejorado. Podemos ver entonces cómo encaja mucho mejor con todo el mazo de las cartas. En este caso voy a mostrar mi mazo. Google trabajó en la intersección del diseño y la ingeniería. Sus productos como el SK o el sistema M125 fueron técnicamente sólidos y fabricables con los medios industriales de su época. Viabilidad. Aunque sus diseños eran muy funcionales, algunos proyectos pioneros no tuvieron éxito comercial inmediato, ya que su enfoque era más académico y experiencial que solo buscar ventas. Deseabilidad. Sus productos tenían una estética duradera y fueron bien aceptados, como el tocadiscos S4, que se convirtió en ícono. Sin embargo, su enfoque en la función hacía que no siempre conectara emocionalmente con los consumidores. Integridad. Su obra está profundamente marcada por una coherencia ética y formal, centrada en la función, la verdad del material y la honestidad del diseño. Fue maestro de la sistematización del proceso de diseño. Y aquí podemos ver los comodines. Entonces, como pasó también en mi tablero, es porque esto ya es mi mazo. Es decir, yo sí tuve en cuenta la recomendación del profesor, que él decía precisamente para eso es la caja, para guardar nuestro mazo. Y ahí pues tengo completamente mi mazo. Entonces ahí yo mostré pues directamente mis fichas, ya que el profesor ya visto mi mazo. Entonces podemos ver también cómo las medidas son más acordes y encajan directamente en la caja. O sea, todas las medidas
se tuvieron en cuenta. Y la caja luce mucho mejor. También el cierre es mucho más natural. Entonces podemos ver ahora cómo también es lo que yo me refería, de que estos ya son como tal las versiones que uno también podía pues para uno mismo, como lo era el tablero y la caja el mismo mazo que uno lo podía tener para uno mismo. Entonces obviamente yo ya tengo el mío y también tengo mi tablero, pues de donde en mi parte del método del diseño, en el boceto también fue una referencia muy buena para lograr finalizar con el prototipado de nuestro diseño en grupo, donde nosotros fuimos quienes hicieron esos diseños, lo mejoramos. Tuve en cuenta las recomendaciones que me hizo el profesor. En este caso podemos ver cómo ahora tiene una cubierta, lo que hace que ya esté completamente secado, ¿sí? Y no deja ningún rastro ni nada, quedó completamente sellado. Como el profesor me recomendó que le aplicara laca, le aplicamos laca, le apliqué laca y también quedó ajustado completamente el diseño, ya no se puede quitar de aquí. Le quité la cinta de doble cara y también le dejé funcionando la bisagra para la manivela aquí para cerrar el ajedrez. Entonces aquí se puede cerrar, como pueden ver, y ahí ya no se puede abrir, y quitando ya pues se puede abrir. Entonces como podemos ver es así la caja de mi ajedrez. Y también tuve en cuenta las recomendaciones del profesor en cuanto a la factibilidad, y en este caso también fueron mejorados los peones teniendo en cuenta el diseño inicial. Por acá podemos ver el trellis, a qué se refiere, que es como unas enredaderas que crecen a lo largo de unas rejillas, que pues la forma y el diseño eran perfectos para tenerlo en cuenta a un tablero de ajedrez. Entonces lo que yo hice fue precisamente escalarlo en cuestión de colores oscuros y claros. Acá podemos ver lo que yo dije de que el haber el haber tenido en cuenta la recomendación del profesor en los tamaños de las fichas hacen que se distribuyan mucho mejor por todo el tablero. Entonces, conclusiones, este proyecto fue una oportunidad para profundizar tanto en el proceso creativo del diseño como en el estudio del Art Nouveau, como movimiento histórico y visual a lo largo de cada fase. Desde la investigación inicial hasta la ejecución final, se desarrollaron competencias relacionadas con el análisis estético, la planeación estructural y la traducción visual de conceptos artísticos en conceptos funcionales. Entonces podemos ver cómo podemos aquí observar los primeros bocetos para cómo podrían ser diseñadas las fichas, asimismo el tablero. Aquí bibliografías como de William Morris, Alphonse Mucha, Art Nouveau, obras y diseños. Por acá tengo unas referencias visuales. Otros dedos, ¿sí? O sea, para el agarre. Entonces, da una gran sensación el moverlas porque se mueven específicamente por casillas. Entonces da una sensación muy interesante. Porque el agarre se fusiona con la misma sensación del magnetismo y nos da una gran experiencia de juego. Entonces aquí precisamente tendríamos nuestros peones en el frente, ¿sí? Podemos ver cómo encaja cada una perfectamente en cada casilla.
que también se tuvo en cuenta las recomendaciones del profesor para el magnetismo. Los bordes, las medidas, nuestro código QR e incluso el mismo tablero. Podemos ver cómo tiene un mejor acabado y nos permite jugar una partida bastante bien. Pues de las mejoras que tuve en cuenta para mejorar todos mis diseños, pues verdad que fueron unas recomendaciones muy interesantes porque sí podemos ver cómo logré tener unos mejores resultados. Y aquí en el tablero pues ya se puede ver lógicamente que pues como le había explicado al profesor, este es mi tablero, o sea, este es como el mazo de cada uno, como esta caja, es decir, es mía. Porque así mismo como los mazos, cada uno tenía la oportunidad de tener su propio juego. Entonces este en el caso ya es mío. Y como yo había hecho pues también en la parte del diseño del boceto, yo decidí precisamente por eso en este caso tenemos dos caras, porque yo en este lado puse mi boceto, que representa también ese avance del juego hasta el producto final después de vectorizarlo y del prototipado. Entonces, como tal, yo tengo también la oportunidad de presentar este juego porque yo tengo mi versión, ¿sí? Y aquí tengo, lógicamente, tengo aquí las reglas del juego, que son lo que permite que uno pueda jugar. Están las fichas que diseñamos con todo el grupo. A lo largo, pues, decidimos de cómo iban a ser las reglas, cómo ajustarlo también para las cartas que conectan con el juego, todo para que se pudiera jugar, como dice ahí dentro del diseño, dice, juegos del diseño, al empezar el que saca 3 y 6 se pone el número 26, así, tiene reglas que van acorde a como podemos ver a lo largo de cada casilla. En este caso aquí podemos ver las reglas. En el comienzo dice, hay reglas que seguir según el número que saques o la casilla en que caigas, veamos estas normas con más detalle. Esto es lo que nos permite poder tener una gran experiencia a lo largo de todo el juego. Y por acá tengo lo que respecta a un documento, en este caso de la parte que sí, pues tuvimos en cuenta, lógicamente, las propuestas anteriormente y no solo fuimos a hacer el diseño, sino todo fue como tal un proceso. Aquí podemos ver que hubieron alternativas, que definimos, pues primero el problema específico, aquí está donde digamos en la parte de nuestro diamante doble, nuestro reloj de arena. Entonces aquí es donde podemos pues también observar el proceso a lo largo. Para finalizar, pues voy a mostrar aquí el documento con respecto al juego del tablero, nuestro juego de mesa. Aquí se ven las reglas que tienen una presentación más claras y como con más estructura cuando alguien tiene alguna pregunta o no tiene alguna regla, de estas que son como ya las clásicas para poder iniciar una partida. Es decir, aquí yo fácilmente puedo iniciar una partida. Entonces, digamos, también los dados más acordes son estos en madera para nuestro tablero, que fue hecho con materiales así. Entonces, el que saque el número más grande empieza sacando. Entonces, digamos, para empezar, al empezar, el que saca 3 y 6 se pone al número 26. Entonces, podemos ver cómo las reglas están diseñadas en cada momento que uno está jugando. No tiene que conocer las reglas de más, sino que cada que uno va jugando, dependiendo si uno cae en una casilla, puede entender el juego. Entonces, digamos, empiezo yo a ver vamos a ver qué número saco. Que caiga aquí en el tablero. Acá, listo, saca un 5. Entonces lo que hago es contar hasta el número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí lo que significa una casilla de diseñador. Las casillas de diseñador lo redireccionan directamente hasta otra casilla. Son, digamos, las reglas que ajustamos dentro del juego. Como dice aquí, las otras que están más extendidas. Según el número que saques o la casilla en la que caigas, veamos estas normas con más detalle. Es para poder precisamente ponerle más dinámica a todo el tablero. Así como casillas relacionadas con nuestras cartas de diseño a lo largo de todo el tablero. Es decir, son estaciones. Sí, como podemos ver la última casilla de cada una. Entonces en este caso yo saqué 5. Entonces voy a moverme al número 5 y acá me muevo hasta la siguiente casilla de diseñador, que es esta blanca. Entonces de aquí me muevo hasta acá, hasta el 9. Y vuelvo, digamos, ahí va otro compañero y lanza. Y dependiendo cada casilla, porque todas son diferentes, hay estas que son de colores, cada una tiene una casilla diferente que significa algo, como dice acá. El que caiga en la venta, el que caiga en la torre, así. Entonces voy a simular que hay otro participante, ya lanzó y vuelvo a lanzar yo. ¡Pang! Y saqué un 7. Entonces lo que hago es contar hasta precisamente la casilla 7. Entonces, desde el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Ahí vemos que no hay casilla. Entonces, las casillas especiales son las que permiten que uno interactúe, como acaba de pasar en esta casilla, que es una casilla diseñador, que me permite tener un movimiento diferente. Es decir, esta casilla es normal, entonces iría otro concursante. Y en este caso, cuando ya uno cae en una casilla específica, como decir aquí, que vemos como al iniciar es el único color, es 7. Entonces, cuando cae en el 7, o en todos los relacionados con el número 7, como el 14, el 21, el 28, en este caso,
saca la primera carta, es como el premio del mazo. El mazo está así, juego del diseño, reconocer la necesidad como primera condición. Entonces, al caer ahí es como un premio de conocimiento, es decir, tengo la oportunidad, a diferencia, digamos, de esta persona que cayó acá y pues sencillamente va a otra persona, pues aquí al menos tiene la oportunidad de leer una carta. Entonces, en este caso sale Art Nouveau. Alfonso de julio de 1860, Praga. Alfons Mucha fue un pintor y artista decorativo checo, ampliamente reconocido por ser uno de los máximos exponentes del Art Nouveau. Entonces podemos ver cómo es una experiencia aún más inmersiva que nos permite a lo largo del juego ir sacando como tal comodines que nos permiten precisamente recibir un incentivo por haber jugado, por haber participado y por estar avanzando en las casillas, como podemos ver nuestra ficha. Entonces ahora vamos a continuar, yo estoy acá y le sigo dando, digamos, la meta es llegar al final y precisamente por eso tiene este diseño que va relacionado cada vez más a su interior. Entonces voy a lanzar, saqué un par, ahí vuelvo a repetir y saqué 6. Entonces vamos a sumar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es decir, cae en el 23. Y en el 23 hay un nuevo casilla diseñador que me hace ir hasta la siguiente casilla diseñador, que es el 27. Entonces esto es como lo interesante del juego, que se tuvieron en cuenta los juegos que son más exponentes en la hora de diversión, como de los jóvenes. Digamos, los juegos más exponentes, como lo son escaleras y serpientes, parqués, dados, cartas, uno, que son muy interesantes porque hacen el juego más dinámico. Como aquí que yo al caer al 23, pues tengo la opción de caer hasta el 27. Entonces eso hace que la partida sea mucho más divertida y que uno se concentre a la hora de jugar por estar compitiendo quizá con otro participante. Entonces el otro participante también va a querer quizás salir premiado o beneficiado. Entonces en este caso vuelvo a repetir, saqué 6, caí en la casilla diseñador. Vuelvo a darle. Saqué un 7. Contamos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí en la 35 es amarilla. Eso quiere decir que es la de modernismo, postmodern. ¿Sí? Entonces cada color va relacionada con la ficha, como en el 7 era verde, Art Nouveau, en este el modernismo, postmodernismo está representado con el amarillo. Entonces dice, el diseño postmoderno es una corriente artística que surgió a finales del siglo XX como una reacción al modernismo y al racionalismo. Entonces podemos ver cómo así a lo largo de la partida se va a poder ir relacionando con el mazo y se va a poder ir jugando. Entonces ya como dice aquí al final, dice desde el 60 con un dado volando del 63, es decir, cuando uno llega a la casilla 60 ya solo se lanza con un dado. Y si uno se pasa el número, como decir, si cae 5, 1, 2, 3, se vuelve a contar hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, cae en el 61. Es decir, tiene que venir justo y se gana. Entonces desde ahí tengo que sacar un 3. 1, 2, 3. Lo saqué y listo. 1, 2, 3. Y ya gané mi partida de el juego del diseño. La verdad es muy interesante, es un juego muy chévere. Yo la verdad me siento muy bien de tener mi juego aquí. Es una oportunidad muy buena en casa para quizás aprender de otras cosas, jugar otras cosas diferentes a Monopoly, a Uno, Twister, y que uno lo haya diseñado con sus compañeros me parece algo muy, muy interesante y pronto lo estaré jugando con mi familia, con mis amigos que aprendan de diseño. Entonces, muy agradecido con esta actividad y como les muestro aquí también está pues la evidencia de que no simplemente se propuso el diseño directamente, sino que todo fue un proceso. También esto está previamente ya subido en Teams. Y pues listo, compañeros, profesor, fue en verdad un placer aprender de diseño. La verdad que a mí me interesa mucho. Me agradó mucho cómo quedó mi ajedrez y mejor dicho todos mis juegos porque pues voy a tener esa oportunidad y ya la tuve. Presentárselos a mi mamá, a mi familia, próximamente se los podré mostrar y podremos pues, empezar una partida. Entonces, muchas gracias profesor también, muchas gracias compañeros. Estos son mis juegos. Yo tuve la oportunidad, como el profesor nos recomendó, de que cada uno tuviera su versión, como lo es mi mazo, donde lógicamente lo mejoré desde incluso las versiones anteriores, sí, para llegar al producto final, que fue aún mucho mejor que los otros. Y lo mismo en la carta, donde podemos ver que este código QR es legítimo, es escaneable y no tiene ninguna restricción. Lo mismo la calidad de la imagen. Podemos ver cómo el celular reenfoca muy bien las letras e incluso las identifica. Lo mismo el código. Es más, en persona se ve mucho mejor. Y lo mismo los juegos. En persona pueden lucir cosas Muchísimas gracias. como lo es